Bueno, a ver, imaginemos por un momento al padre de la filosofía moderna, ese del famoso pienso, luego existo. Ujú, sí, estamos hablando de un ícono absoluto. Exacto. Pues siempre nos han contado que moría de un resfriado mal curado, ¿verdad? Una simple neumonía. Claro, esa es la versión oficial de Manual, la que sale en los libros. Eso es. Pero claro, ¿y si en realidad su muerte fue un asesinato a sangre fría? Ostras. Sí, sí. Un asesinato orquestado además para evitar el colapso absoluto de una superpotencia europea. Hoy en este análisis a fondo, nos vamos a sumergir en uno de los episodios más oscuros y sinceramente más fascinantes de la historia moderna. Totalmente. Hablamos de la repentina muerte de René Descartes en el gélido invierno sueco. Es que, fíjate, es un caso que lo tiene absolutamente todo. Tenemos sobre la mesa un abanico de fuentes que, bueno, chocan frontalmente entre sí. Mm, Por un lado están los relatos históricos tradicionales, ¿no? Los inamovibles certificados médicos del siglo XVII. Y por otro lado, pues investigaciones forenses más contemporáneas y el hallazgo de una correspondencia médica oculta que que, hace saltar por los aires toda la historia. literalmente, hace saltar por los aires la versión que se ha enseñado en las escuelas durante siglos. Así que nuestra misión hoy es cruzar todos estos datos. Claro, a ver qué sacamos en claro. Exacto. Queremos averiguar si la muerte de este gigante intelectual fue pues un trágico accidente provocado por el clima ártico o si estamos ante la tapadera de un complot político y religioso de altísimo nivel. Madre mía. Es que para entender la magnitud de este misterio, hay que situar bien las piezas en el tablero. A ver, estamos en el año 1649. Ya ha llovido, sí. Un poco, sí. El caso es que Descartes es una celebridad intelectual indiscutible en toda Europa. Es un hombre súper cauteloso, de rutinas muy marcadas, que vive en un retiro súper apacible y cómodo en los Países Bajos. Muy a su bola, claro. Exactamente. Y de repente, toma la decisión de abandonarlo todo y viajar a la ciudad de Estocolmo. Que es un cambio radical. Totalmente. Y va totalmente en contra de su naturaleza analítica. O sea, la duda metódica era su bandera. Entonces, ¿por qué demonios alguien tan calculador decide meterse en un barco hacia el norte de Europa, Mm. hacia un clima extremo, en una decisión que, bueno, a la postre le costaría la vida apenas unos meses después? Pues mira, hay investigadores que arrojan bastante luz sobre esta aparente contradicción, ¿eh? Subrayan que efectivamente Descartes no tenía nada de impulsivo. O sea, la documentación señala que el filósofo nunca emprendió un viaje sin reflexionar largamente sobre si le convenía o no. No era de los que se apuntan a un bombardeo, vamos. ¿Qué va, qué va? No fue llegar y besar el santo para nada. De hecho, Descartes tardó casi un año entero en aceptar la invitación de la jovencísima reina Cristina de Suecia. Un año. Tela. Sí, sí, llevaban años intercambiando cartas. Ella era una monarca con un apetito intelectual voraz y estaba fascinada por el revuelo que las obras de Descartes estaban causando en todo el continente. O sea que no fue una decisión de un día para otro. Se lo pensó muchísimo. Lo cual, pues indica que veía riesgos o incomodidades claras en ese traslado. Evidentemente. Pero claro, me imagino que decirle que no a una de las soberanas más poderosas de la época, pues tiene un límite diplomático. Es que llegó un punto en el que el rechazo continuado se volvió insostenible. O sea, el mecenazgo real era el motor de la supervivencia y la influencia para los pensadores de la época. Claro, o estabas a bien con la realeza o no eras nadie. Exacto. Y rechazar a la que conocían como la Minerva del Norte era cerrarse las puertas de media Europa. Así que, movido un poco por esa mezcla de presión diplomática y, bueno, de curiosidad intelectual, pues hace las maletas. Y allá que va. Y allá que va. Llega a Estocolmo en septiembre de 1649 y es recibido, pues, con honores inmensos. Pero el entorno que se encuentra allí es, desde el punto de vista físico y psicológico, devastador para él. A ver, parece casi una tortura diseñada a medida. Literal. Descartes era un hombre de salud muy delicada. O sea, su método de trabajo consistía en dormir hasta tarde, pasar horas pensando y escribiendo en la cama, al calor de las mantas, con un horario totalmente libre. El sueño de cualquiera, vaya. Ya ves. Pero resulta que la reina Cristina tenía otros planes. Exigía que el filósofo más grande de su tiempo le diera clases particulares de filosofía a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. 3 veces por semana. Y ojo,
en pleno invierno polar. Es que hay que visualizar lo que implicaba ese escenario en el siglo XVII. O sea, no estamos hablando de madrugar y encender la calefacción central. Ya, ya. Hablamos de levantarse a las 4 de la madrugada, en la oscuridad más absoluta, atravesar pasillos interminables de piedra helada en el Palacio Real, Qué horror. con temperaturas de 20 grados bajo cero en el exterior, ¿eh? Y todo para llegar a una biblioteca inmensa y gélida. Madre mía. Claro, para un organismo frágil, acostumbrado a esa comodidad burguesa holandesa, el estrés térmico y la privación de sueño suponen un peaje biológico inmenso. El sistema inmunológico directamente se desploma. A ver, es como obligar a un desarrollador de software de la actualidad, de estos que trabajan de noche y a su ritmo, Sí, sí, pues obligarle a salir a correr una maratón a las 5 de la mañana en la Antártida. O sea, no hay cuerpo que lo resista. ninguno. Y entiendo que esta narrativa del frío y el agotamiento es la que fundamenta la versión oficial, ¿verdad? Totalmente. Porque la documentación médica de la época recoge precisamente esto. Que el clima extremo y los madrugones destrozaron a Descartes, y eso le llevó a contraer una neumonía letal que acabó con él en febrero de 1650. Tenía 53 años. Esa ha sido la verdad inamovible durante más de 3 siglos. A ver, la neumonía es una infección respiratoria que, en aquella época, sin antibióticos, pues era una sentencia de muerte casi segura. Claro, te pillaba y no lo contabas. Exacto. La historia oficial es aséptica, clínica y, la verdad, tremendamente creíble. Encaja a la perfección con las circunstancias de su estancia. Hace un frío insoportable, el invitado tose, la fiebre sube, los pulmones fallan y, bueno, se emite el certificado de defunción, caso cerrado para la posteridad. Pero claro, si nos quedáramos con ese diagnóstico clínico oficial, pues este análisis terminaría aquí y nos iríamos todos a casa. Y no es el caso. No es el caso para nada. Y aquí es donde la historia da un giro digno de la mejor novela de misterio. Porque nos vamos al año 1980. Han pasado 330 años. Se dice pronto. Sí, sí. Y un investigador y toxicólogo alemán está revisando archivos históricos en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Y de repente descubre, traspapelada entre miles de legajos, una sola carta. Un único documento que obliga a reescribir absolutamente toda la biografía cartesiana. Es que es un hallazgo monumental. Este investigador publica un libro basándose en esta misiva y lo titula directamente El asesinato de Descartes. Así, sin paños calientes. ¿Tela? Y lo que le da peso a esta investigación, a ver, no es una conjetura al aire, sino la autoría del documento. La carta, que está fechada en aquellos días críticos, está escrita del puño y letra de Johann van Wellen. Que no era un don nadie. Para nada. Era nada más y nada menos que el médico personal de la reina Cristina de Suecia. Y se la envía a un colega suyo en Holanda para consultarle sobre el caso. Espera, es que me cuesta creer que esto haya pasado desapercibido tanto tiempo. Voy a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dale. Porque cuando se publicó esto, muchísimos historiadores se echaron encima tachando la teoría de absurda. O sea, ¿me estás diciendo que una sola carta perdida en un archivo universitario es suficiente para desmentir 3 siglos de consenso histórico? ¿Qué dice exactamente ese papel para que sea tan sumamente radiactivo? Pues a ver, el escepticismo inicial de la academia fue feroz, y con toda la razón del mundo. Se necesita una evidencia abrumadora para cambiar la historia. Lógico. Pero es que el contenido clínico de esa carta es demoledor. Van Bullen, en ese texto privado a su colega, describe minuciosamente los síntomas de Descartes en su lecho de muerte. Y fíjate, no menciona ni tos persistente, ni insuficiencia respiratoria severa, ni los signos típicos de la neumonía. ¿Ah, no? ¿Y qué describe? Lo que describe son cólicos abdominales extremos, hemorragias estomacales masivas y vómitos oscuros que a menudo se describen como pozos de café. Vale, yo no soy médico, pero hasta yo sé que vomitar sangre negra no tiene absolutamente nada que ver con haber cogido frío en los pulmones. Cero. Es que la fisiología es innegable. Las hemorragias gástricas no son un síntoma de neumonía. Sin embargo, para cualquier toxicólogo, esos síntomas conforman el cuadro clínico de libro, o sea, de manual universitario, de una intoxicación aguda por metales pesados. ¡Ostras! Específicamente, estamos hablando de la huella biológica del envenenamiento por arsénico, porque el arsénico ataca el tracto gastrointestinal, destruyendo los vasos sanguíneos del estómago, y eso es lo que produce ese sangrado masivo y los vómitos oscuros.
Es decir, que el médico de la reina estaba intentando consultar un cuadro gástrico espantoso con un colega de confianza en Holanda. Exactamente. Esto plantea un escenario fascinante. O sea, el certificado de defunción oficial por neumonía fue una farsa, una conveniencia médica para no levantar sospechas en la corte. Y el médico registró la verdad en una carta privada buscando ayuda, sin ser consciente de que 3 siglos después, pues esa consulta médica se iba a convertir en la prueba forense de un asesinato. Es que es tal cual. El protocolo médico del siglo XVII requería describir humores y fluidos. Y Van Gulen hizo su trabajo anotando lo que veía. Su intención no era delatar un crimen, sino pedir consejo desesperadamente. Claro. Pero al dejar por escrito esos síntomas, dinamitó la coartada respiratoria para siempre. Y hay que entender cómo funcionaba el arsénico, que por aquel entonces era conocido como el polvo de la sucesión por lo mucho que se usaba para heredar tronos. Qué buen nombre. ¿Verdad? Pues es un veneno insidioso. En sus fases iniciales produce letargo, debilidad y una fiebre baja. Claro, o sea, síntomas que, en pleno invierno ártico, en un hombre que está agotadísimo por dar clases de madrugada, pues cualquier persona del palacio confundiría fácilmente con un resfriado o el inicio de una gripe. Exacto, es la tapadera perfecta. Es que el frío y el agotamiento no fueron la causa de la muerte, fueron simplemente el lienzo sobre el que el asesino pintó su obra. Totalmente. Pero claro, tener la evidencia del veneno es solo la mitad del rompecabezas. O sea, nadie entra en la cocina de un palacio real para envenenar la sopa de uno de los mayores genios de Europa simplemente por aburrimiento. Si hay arsénico, hay un móvil. ¿Quién querría ver a Descartes bajo tierra? Pues para encontrar ese móvil tenemos que levantar la mirada del historial médico y observar el complejísimo mapa geopolítico de ese momento. Porque el análisis de las fuentes apunta directamente a la inmensa tensión religiosa que había en la corte sueca. A ver, cuenta. Hay que recordar que Suecia no era un país cualquiera, ¿eh? Era la gran potencia militar luterana, el faro absoluto del protestantismo en el norte de Europa. Acababa de salir de la Guerra de los 30 años, un conflicto súper sangriento en el que los suecos habían derramado ríos de sangre defendiendo la fe protestante frente al avance de los católicos. Claro, y en medio de ese ambiente súper caldeado, donde las heridas de la guerra de religión aún supuran, pues aparece René Descartes. Ahora bien, las fuentes mencionan que a Descartes algunos contemporáneos le acusaban de ser ateo, ¿no? De que su racionalismo destruía a Dios. Sí, pero hay que aclarar que esto es un mito. Descartes era profundamente católico. Su famoso método de la duda tenía un espacio inamovible para la fe. Un espacio central, de hecho. Eso es, él mantenía una fe católica férrea. Entonces, imagínate la escena. Tienes a la joven monarca del Estado luterano más poderoso del mundo, encerrada a puerta cerrada, horas y horas, con uno de los intelectuales católicos más persuasivos del planeta. Madre mía, el cóctel perfecto. Claro, es que para la élite cortesana sueca aquello no eran inofensivas clases de geometría o metafísica. Lo veían como un intento deliberado y muy sofisticado de subversión ideológica. Ya, temían que la convenciera. Temían que el verdadero propósito del filósofo francés fuera convertir a su reina al catolicismo. Fíjate que hay historiadores que recogen un término literal que usaban los cortesanos. Estaban aterrorizados de que Descartes lograra estropearla. Estropearla, qué barbaridad. Qué palabra tan cargada de pánico y de fanatismo, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate, me fascina cómo se percibe el poder de las ideas en ese momento. Porque para que nos hagamos una idea desde una perspectiva actual, imaginemos a Descartes no como un profesor de filosofía aburrido, sino como un asesor político moderno de altísimo nivel. Me gusta la analogía. O sea, alguien brillante, carismático y con la capacidad de infiltrarse en la mente del líder de una superpotencia mundial, para que cambie de bando en plena Guerra Fría. Los servicios de inteligencia lo catalogarían inmediatamente como un riesgo crítico de seguridad nacional. Es que la analogía de la Guerra Fría es sumamente precisa, de verdad, porque en el siglo XVII la religión del monarca determinaba la religión del Estado, y también sus alianzas militares, su política comercial y su mismísima supervivencia. O sea que no era un tema menor. Para nada. Si Cristina de Suecia abrazaba el catolicismo, suponía una traición a todo el legado de su padre, el rey Gustavo Adolfo, que murió luchando por el luteranismo. Era un terremoto geopolítico que habría destruido por completo la estructura de poder de la nobleza sueca. Ya veo, ya veo. Visto bajo este prisma de pánico existencial, eliminar a un intelectual excéntrico con unas gotas de arsénico en su vino, pues era una medida quirúrgica, un mal menor indispensable para garantizar la estabilidad del Estado.
O sea que alguien del círculo íntimo, con acceso a sus comidas, toma la decisión de frenar esa influencia de raíz. Utilizan la neumonía y el frío como tapadera, ejecutan el plan, el filósofo muere entre dolores terribles, y el palacio respira aliviado creyendo que han salvado a su nación. Un guión perfecto. Sí, perfecto. Pero la gran pregunta que surge al analizar las fuentes es la siguiente, ¿eh? Si asumimos que este asesinato selectivo ocurrió tal cual, ¿sirvió de algo? Hmm. O sea, ¿lograron los asesinos detener esa conversión que tanto aterrorizaba a la corte? Pues el giro final de esta historia nos demuestra que el plan de los conspiradores fue un fracaso absoluto. No me digas. Cometieron el error clásico de pensar que silenciando al mensajero destruirían el mensaje. Claro, la idea ya estaba ahí. Exacto. El impacto intelectual de Descartes sobre la mente de la reina Cristina ya era irreversible. Y es que el mecanismo de la filosofía cartesiana es poderoso precisamente por eso. Descartes no le dio a la reina un manual católico para que se lo aprendiera de memoria. Le enseñó la duda metódica. Qué interesante. Le dio las herramientas intelectuales para cuestionar y desmontar ella sola los cimientos de la fe luterana en la que había sido educada. Es como si le hubiera instalado un software nuevo en el cerebro, ¿eh? Un virus filosófico que seguía operando incluso después de que él muriera. Tal cual. La semilla ya estaba plantada y las fuentes muestran que la corte luterana no pudo evitar que otras personas la regaran, porque el flujo de diplomáticos en Estocolmo, claro, no se detuvo. Ya, la vida sigue. Llegaron nuevos emisarios del sur de Europa. Por ejemplo, los documentos mencionan específicamente al embajador español Bernardino de Rebolledo y a varios enviados portugueses. Diplomáticos católicos. Eso es. Y estos diplomáticos, que eran hombres de vasta cultura, pues encontraron en la reina a una mujer que ya estaba intelectualmente predispuesta. Claro, ya tenía la cabeza dando vueltas a todo eso. Exacto. Y continuaron el diálogo espiritual y filosófico que Descartes había iniciado en aquellas gélidas madrugadas. La influencia católica, lejos de morir con Descartes, se enraizó muchísimo más. Ostras, lo que nos lleva al clímax político de toda esta historia. Febrero de 1654. Eso es. Han pasado apenas 4 años desde que Descartes exhalara su último aliento, presuntamente asesinado para evitar el desastre, como decíamos. Y entonces, la reina Cristina lanza una bomba nuclear sobre la política europea. Anuncia formalmente que renuncia a la corona de Suecia. Un acto inaudito para la época. Es que la hija del gran defensor del protestantismo abdica. Deja su país en shock y al continente entero conteniendo la respiración. Me imagino las caras en la corte. Un poema. Al principio, los motivos exactos se manejan en secreto, pero no tardan en salir a la luz, confirmando los peores temores de la nobleza que supuestamente orquestó el crimen. Claro. Cristina de Suecia abdicaba porque se había convertido, de manera oficial y muy profunda, al catolicismo. Un monarca luterano no podía gobernar Suecia siendo católico, así que eligió su nueva fe por encima de su reino y finalmente se trasladó a vivir a Roma. Es la victoria póstuma más espectacular que uno pueda imaginar, la verdad. Me parece una ironía histórica brillante. Los cortesanos ejecutan lo que creen que es el crimen perfecto, encubierto con éxito durante siglos, bajo un diagnóstico de neumonía. Sí. Piensan que han salvado la integridad de su estado luterano. Y al final, las ideas de Descartes, esa dichosa duda metódica, acaba derribando a la reina y cambiando el rumbo del país de todos modos. Es que las ideas demostraron ser a prueba de venenos. Totalmente. Resume a la perfección la incapacidad de la fuerza bruta para detener el progreso del pensamiento. Y a nivel histórico e investigativo, subraya la inmensa fragilidad de la llamada historia oficial. Desde luego. Nos demuestra que los documentos primarios, como puede ser un certificado de defunción emitido por una corte real, pues no son verdades absolutas que caen del cielo. Ya. Sino que son instrumentos que a menudo sirven para legitimar narrativas de poder. Pues vamos a intentar recapitular el inmenso viaje que hemos hecho hoy. Hemos comenzado con la imagen de un genio friolero, arrancado de su paz en Holanda para dar clases de filosofía bajo cero a las 5 de la mañana. ¿Qué se dice pronto? Sí. Hemos puesto en duda la cómoda versión de la neumonía gracias a esa increíble carta oculta en Leiden, donde el médico de palacio describe, sin querer, un clarísimo envenenamiento por arsénico. Los famosos vómitos oscuros. Exacto. Hemos explorado cómo la geopolítica de la Guerra de los 30 años convirtió al filósofo en un objetivo militar simplemente para evitar que la reina se hiciera católica. Y hemos terminado viendo cómo, a pesar de su asesinato, Cristina de Suecia acabó abdicando por la fe de todos modos. Es que es un caso
que obliga a mantener un escepticismo activo todo el rato. Exige aplicar, fíjate qué curioso, la misma duda metódica que Descartes inventó, pero aplicada a los libros de historia. ¡Qué bueno! No dar nada por sentado, buscar los mecanismos ocultos detrás de estas versiones tan asépticas y entender que, bueno, la historia que nos llega es a menudo la versión de quienes sobrevivieron. O de quienes lograron esconder el arma a tiempo. Pues sí. Y esto nos invita a una reflexión fundamental para cerrar este análisis a fondo. Porque pensábamos que observábamos una tragedia médica accidental causada por el crudo invierno escandinavo. Pero al rascar un poco la superficie e interrogar a las fuentes médicas y políticas, emerge una red de paranoia, poder y asesinato selectivo. Queda entonces en el aire una pregunta bastante inquietante, la verdad. A ver. Si un gigante de la historia mundial como René Descartes pudo ser liquidado en silencio y su asesinato camuflado como una simple enfermedad respiratoria durante más de 3 siglos, con el aplauso de la Academia, ¿cuántas otras muertes que estudiamos pasivamente como causas naturales en nuestros libros de texto fueron en realidad frías y calculadas conspiraciones políticas que cambiaron el destino de naciones enteras ante nuestras propias narices? Ahí lo dejo.